tengo un cuaderno, y todo eso se denomina objetos, ¿no? Estamos rodeados por objetos y comenzamos a interactuar con estos objetos. Entonces, vamos con el primer principio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un programa orientado a objetos. ¿Qué cosa es un programa orientado a objetos? Algunas ideas. Yo parto indicando que un programa es una conversación entre objetos. Wow, esto es fuerte. Sinónimo de conversación es una comunicación. Entonces, esto va a exigir que haya reglas de comunicación, va a exigir algo que se conoce como protocolo de comunicación entre objetos, ¿no? Y acá ya surge otro concepto valiosísimo, ¿no? Si hablamos de objetos, en realidad estamos hablando de un concepto que se denomina clase. Ahora les pregunto, vamos a definir ese concepto de clase. ¿Qué representa para ustedes una clase? Participaciones rápidas, por favor, chicos. ¿Un tipo, una forma? ¿Tipo, forma de qué? ¿Es la materialización de un objeto en la programación? No. Ojo, ¿Un materialización. conjunto de métodos? Tibio, no, pero no es completo. ¿Qué cosa será una clase? En sus palabras, no es necesario que vean conceptos. ¿Qué es para ustedes una La clase? considero como una representación de las características más importantes de una cosa en general antes de que éste se convierta en un objeto en particular. Me gusta esa definición. Es una representación. También decimos que es una definición, ¿sí?, de características y comportamiento de un conjunto de objetos, ideas. Oh, chicos, acá tengan mucho cuidado. No solamente había sido la representación de un conjunto de objetos, también había sido la representación, la definición de un conjunto de ideas, de conceptos. Eso es una clase. En cambio, un representante, un objetito, un hito nomás, ¿qué cosa es? Ya lo dijeron, ¿no? Es la materialización de una clase. Entonces, yo voy a hablar en general. ¿Puedo hablar? Licen, disculpe, pero ¿Sí? no sé si soy yo o no veo nada, no está compartiendo la pantalla o soy el único que no ve. Se puede ver, Liz. Sí, Yo diría que eres el único. sí. Debes estar con algún problema. Bien, entonces, esta definición es abstracta. Entonces, es un concepto abstracto todavía. Vamos a hablar de eso. Pero esto se concretiza, se materializa en algo. Y eso es el objeto.
Otros lo llaman ejemplar. Instancia de una clase. Vamos a hacer un ejercicio, un breve ejercicio. Vamos a dar un ejemplo de clases, ¿no? Y para esto utilizamos un diagrama UML. Está compuesto por 3 partes, ¿no? Uno destinado al nombre, otro destinado a las características y otro destinado al comportamiento. Estas características técnicamente reciben el nombre de atributos. Y el comportamiento recibe el nombre de métodos. Tenemos ahora la responsabilidad de aprender buenas prácticas, ¿no? Y también en relación al nombre, se sugiere un nombre que sea genérico, general, en singular. No vamos a tener, por ejemplo, la clase estudiantes, ¿no? El nombre de la clase apropiado en singular es estudiante, que representa a cualquier estudiante, ¿no? A veces hay confusión, pero esa es la razón, porque es una representación a todo ese conjunto. Además, empezamos con mayúsculas. Entonces, dadas estas recomendaciones, vamos a comenzar definiendo, por ejemplo, la clase marcador, que pertenece a un objeto concreto, ¿no? Marcador. Ahora, características, ¿qué tiene? Y esto va en relación a algo clave, ¿no? Cuando hablamos de informática o de ciencias de la computación, algunos lo denominan y demás, se han dado cuenta que tenemos un ingrediente principal, ¿no? Una materia prima principal, y esos son los datos, ¿no? Entonces, estas características siempre van relacionadas con los datos. Eso es lo que podemos representar. Entonces, ¿qué datos tiene el marcador que me interesa? Esa conversación, lo mismo que en la vida real, pues no empezamos a hablar de todo, ¿no? Definimos un tema. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Quizás entre amigos es la pregunta que nos hacemos. O una vez iniciada el tema de conversación, podemos identificar de qué se está hablando. Ese de qué se está hablando es un concepto clave que se denomina contexto. Entonces, siempre que vamos a hacer un programa, tienes que estar ubicado en el contexto. Entonces, marcador, ¿en qué contexto? O sea, ¿qué datos tienen que me interesan el marcador? En el contexto del uso, puede ser uno, en el contexto de su fabricación, en el contexto de su comercialización. Venga, hay diferentes contextos. Pero nosotros vamos a definir esta clase en el contexto de su uso. Entonces, yo puedo para esto traer a la memoria, y eso es clave, chicos, es fundamental, por ejemplo, que ustedes visualicen ese campo, ese contexto. Bien, acá les voy a mostrar, ¿sí? Si pueden observar, pueden ver lo que tengo. Vamos a ver. ¿Pueden verme, chicos? Creo que Sí, tiene que por dejar favor. de compartir la pantalla para ello. Sí, se me ve. Pero me ven, ¿no?
Se le ve, dice, Sí, se le sí ve. se ve. Les estoy mostrando marcadores, ¿no? Y son de diferentes tipos. En el contexto de su uso, entonces, y ha traído a mi memoria, y es muy, muy bueno, cada vez que ustedes hagan algún problema, que resuelvan un problema, tienen que zambullirse en este contexto. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando. Y yo voy a observar mi marcador y había tenido, ¿qué cosa tiene mi marcador? Pues tiene una marca. Tengo bueno, hay una marca. Hay diferentes tipos de marcadores, ¿no? De agua, permanentes, y puedo tener también un color. Todos los marcadores tienen un color. Entonces, acá vamos a aumentar o enfatizar. Una clase representa o es la definición de las características y comportamiento común. Vamos a aumentar esta palabra. De un conjunto de objetos, ideas o conceptos. Absolutamente todos ellos tienen este comportamiento común. Pero ya voy a desmenuzar más. Entonces, no solo tengo que decir qué tiene, ¿no? O sea, qué características tiene, sino voy a ir a más, voy a ver en detalle qué tipo de datos, con qué tipo de datos puedo representar una marca. Una marca lo voy a representar con una cadena porque voy a decir cuál es la marca. El tipo puede ser un carácter, ya depende de qué quiero hacer, ¿no? Puede ser A de agua, P de permanente o un numérico, no sé. Pero yo voy a poner marcador A, si es agua, P de permanente y el color azul, rojo, no hay ninguna duda, es un estrella. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Espero. Ahora, comportamiento en este contexto del uso que puedo hacer con el marcador. A ver, ayúdenme. Una primera acción que yo quiero hacer es crear el marcador, ¿no? Entonces, voy a tener un comportamiento que es común a a todas las clases que pueden materializar objetos. Y eso es un constructor. Enseguida vamos a hablar de comportamientos. Y tienen el mismo nombre. ¿Ya? A ver, ¿qué puedo hacer con este marcador? Por ejemplo, para que yo lo pueda utilizar, puedo comprar, ¿sí? Verificar si está bien su estado. Al verificar su estado puedo saber si que escribe bien o ya está seco, ¿no? Entonces, a eso se refiere el hecho de verificar o ver su estado, ¿ya? En relación a comportamiento, como verán, son acciones, todas estas tienen relacionadas acciones, ¿no? Y voy a hacer un pequeño paréntesis, porque aquí voy a entrar y me van a entender las personas que se han formado en el ámbito de programación estructurada, ¿no? De hecho, la programación estructurada se basa en el principio, en la piedra angular siguiente, ¿no? Definida por la salida, dada una entrada, se produce un proceso. Están medio rayados, ¿no? Pero ¿qué pasa si les digo, les voy a hablar de entrada, proceso y salida? Ya, eso es más dulce para sus oídos. Sin embargo, yo empecé en el orden correcto, ¿no? Cuando han aprendido programación, el primer algoritmo que han aprendido es una receta. Una de mis recetas favoritas, por ejemplo, es la torta de chocolate. ¿Sí? Y para hacer una torta de chocolate, yo necesito... ¿Qué necesitamos, chicos?
para hacer una torta de chocolate. Ayúdenme, vamos. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué cosa La necesito? receta. Harina, huevo, Excelente. Harina, ¿qué más? Huevo, leche, Plato. vainilla, chocolate. Huevos, chocolate, leche, no sé, muchas cositas, ¿no? No vamos a poner todas las recetas, ¿sí? Y luego, ¿qué viene? La preparación. ¿Sí? Y aquí estarán con guioncitos los pasos, ¿no? Y aquí el primer paso, quizás hay un bonito, solo el guión, ¿no? Cernir los ingredientes secos. ¿Sí? Separar o batir claras. Claras con el azúcar. ¿Sí? Y así. Esto es un bosquejo de una receta, pero vamos a ver que tiene muchas enseñanzas. Y nos damos cuenta que el orden, y si le vamos a poner un valor, empieza por la salida. Esto es lo primero que definimos en un algoritmo. La salida, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué resultado quiero obtener? Eso es lo primero que yo debería pensar. Y no solamente pensar qué quiero hacer, no quiero hacer una torta, no, exige algo más, ¿no? Algo más que ese resultado. Y ese algo más que ese resultado es una poscondición. Y esa poscondición no solamente me dice, necesitas una torta, quiero una torta de chocolate, ¿me entienden? Aquí están las características. Esta poscondición habla de características en la salida, ¿ya? Somos muy, muy puntuales, ¿no? No ambiguos. Segundo elemento, ¿no? El segundo elemento que necesitamos. Ese segundo elemento es la entrada y siempre se van a hacer esta pregunta, ¿qué necesito para lograr esto? ¿No? Y ese ¿qué necesito? También está dado por algo que conocemos como precondición. Yo no he visto recetas donde diga harina, huevos. Aquí específicamente dirá 2,5 tazas de harina leudante o normal, 3 ceros, 4 ceros, no sé. Vean, nos está dando las características, ¿no? Aquí, por ejemplo, la receta que yo hago, la hago con 5 huevos, ¿no? Media taza de chocolate en polvo, vean, estamos hablando de características, chocolate en polvo, sin azúcar o amarga. No puedo hacer con todo y no me va a salir. Tiene que ser amargo para una buena torta de chocolate, ¿no? Entonces, hablamos de precondiciones, ¿no? Y el proceso, aquí yo me doy cuenta perfectamente de que debe haber una secuencia, un conjunto de instrucciones donde el orden sí es importante, ¿no? Y aparte de eso, me está dando tareas a realizar, ¿no? Estas tareas a realizar me definen el cómo voy a alcanzar ese resultado, ¿no? Y esto para muchos es el algoritmo, ¿verdad? De cómo voy a realizar. Entonces, esto es súper, súper importante, chicos. Entonces, yo les decía, nuestro ingrediente principal, nuestra materia prima son los datos. Entonces, en esta receta, pues la materia prima puede ser harina, huevos, etc. Pero para nosotros la materia prima son los datos. Y si hablamos de características en los datos, aquí ven, características en la salida. Eso se llama poscondición. Características en la entrada. Se llama
precondición. Estas características definen un concepto que ustedes han aprendido, que son los tipos de datos. Estos tipos de datos me van a definir estas características, que definen, de aquí en adelante, definen características. Ya, a ver, necesito características en la salida, necesito características en la entrada. En realidad, lo que yo tengo acá es la definición de mi método. Acá están los elementos necesarios para definir un método. Entonces, vamos a hablar de elementos para definir un método. Y eso se conoce como firma del método. ¿Ya? Estos elementos para definir un método se conoce como firma del método. Y una firma del método tiene todos estos elementos. ¿Pero qué es este método? No es más que una tarea. ¿Ya? Y acá voy a hacer el puente con las personas que se han formado en programación estructurada. El corazón, el core, el núcleo de la programación estructurada está dada por la función o por el procedimiento, ¿no? Entonces aquí hablamos de funciones, hablamos de procedimientos. Y chicos, ¿saben qué cosa es un método? Un método es una función o un procedimiento. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre función y procedimiento. Entonces, si hablas de método, estás hablando de función o de procedimiento. Y enseguida les voy a hacer notar cuál es la diferencia. ¿Alguien se puede adelantar y decirme cuál es la diferencia entre función y procedimiento, chicos? No olviden que su participación es importante. Bien, si no se animan, no hay problema. Tenemos poquito tiempo, quiero abarcar esto que es esencial. Chicos que se han formado en la corriente estructurada, una función o un procedimiento es un método. Eso quiero que esté bien claro. Entonces, si escuchan hablar de método, es una función, es un procedimiento, es un pequeño programita, en otras palabras. Ahora vamos a definir a un método, ¿no? Entonces, para definir un método, ¿sí? Vamos a tener dos elementos. Ay, perdón, aquí se me ha desconfigurado mi lapicito. Para definir a este método, vamos a tener una cabecita y vamos a tener un cuerpo. Vamos a desactivar esto. Bien. Vamos a tener dos elementos. Su cabeza y su cuerpo. La cabeza es la firma del método. Y esa firma del método tiene estos elementos, ¿ya? Va a tener una salida. Esa salida yo le voy a dar otro nombre, ¿ya? Por el color se van a guiar. La salida en un método es el tipo del método. Luego va a venir el nombre del método. En segundo lugar, bueno, el segundo elemento importante es los parámetros, que sería su entrada. Pero por cada parámetro vamos a definir el tipo del parámetro 1, el tipo del parámetro 2, y así podemos tener muchos parámetros.
¿sí? Y su cuerpito va a empezar con llavecitas, y aquí vamos a tener un conjunto de instrucciones para lograr ese método, para definir ese método, y vamos a terminar con las llavecitas de cierre. Ese es su cuerpito. Entonces, por buenas prácticas, el cuerpito empieza al final de la firma. Acá va a venir un conjunto de instrucciones y terminamos el cuerpito. Además, vamos a hablar de una piedra angular de la programación orientada a objetos. Y esa piedra angular se conoce como encapsulamiento, ¿ya? Y eso me permite nada más controlar qué cosas van a ser visibles al mundo exterior y qué cosas no van a ser visibles al mundo exterior. Entonces, quiero que también me vean, ¿sí? Y les voy a mostrar esto que tengo acá. ¿Se ubica? Es mi mouse, ¿no? ¿Sí? Entonces, este mouse, si estuviese vacío por dentro, ¿funcionaría? No. ¿Sí o no? No. No. Adentro hay algo que está encapsulado. Este mouse es una cápsula protectora de unos circuitos internos que hay adentro. Y lo que sí es visible y me permite interactuar son estos controles para al lado izquierdo, mi dedo que da al lado izquierdo y al lado derecho. Y una ruedita más, ¿no? Esos tres componentes están visibles. No sé si alguien está cerca de un control de su televisor, puede encender su cámara y nos puede mostrar ese controlcito. Eso es también un ejemplo bien bonito, ¿ya? Vemos que hay una cápsula protectora que oculta lo que está ahí adentro. Entonces, eso es lo que se conoce como ámbito de visibilidad. Lo que está oculto adentro tiene el valor o se lo define como privado, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir para el principio de encapsulación que tiene justo esa función, como es en la vida real, de protección, de control de acceso a algo, en nuestro caso va a ser a datos. Para este principio de encapsulación necesitamos conocer el ámbito de visibilidad. Y para eso vamos a definir el ámbito público, visible para otros, que no sea el control o el mouse. Y eso va a tener un símbolo. Nos encanta definir los símbolos. Va a ser el más, ¿no? Privado o protegido, no podemos ver, y vamos a asociar a un símbolo para su diseño de menos, y otro que va a ser protegido, que lo vamos a ver cuando aplicamos herencia, y lo vamos a tener con el símbolo de numeral. ¿Alguien consiguió un control, por si acaso, para que nos muestre, que encienda su pantalla? Ya, Lisa. Perfecto, vamos a ir y solo quiero que me muestres tu control. Encender. Excelente. Vean ese control. Enfocarlo, por favor. También, excelente. Todos los que puedan, muestren ahí y veamos, ¿no? En un control, por ejemplo, tenemos un botoncito para encender el televisor, ¿verdad? Un botón de encendido. ¿Quién enciende el televisor? ¿El mismo control o nosotros? Chicos. Nosotros. Y no somos controles. Nosotros. Entonces, ¿cuál sería su ámbito de visibilidad? ¿Privado, protegido, público? ¿Cuál sería? Público. Público, no es para el control. Pero entendemos que internamente tiene circuitos internos. Y si está hueco, el control no funciona. Esa idea es clave, chicos.
¿Y qué hacemos al encender? Activamos algo internamente. Esos circuitos internos, queridos jóvenes, son los atributos. ¿Ya? Entonces, vamos a mantener la idea. Comportamiento, fíjense, encender el televisor, encender, ya me da una idea de acción, ¿no? Es comportamiento. Cambiar de canal, ¿sí? También me da la idea de comportamiento. Por lo general, este comportamiento, cuando está diseñado para otros que no sean ese objeto que estoy definiendo, tiene que ser público. Entonces, aquí definimos el ámbito de visibilidad. Antes del tipo del método, aquí tenemos que poner qué ámbito de visibilidad tiene. ¿Ya? Por lo general, cuando son métodos, cuando son tareas, es público. ¿Ya? Y los circuitos internos, lo que está dentro, ¿qué valor va a tener? ¿Qué visibilidad va a tener, chicos? Privados. Privada. Correcto. Entonces haremos un paréntesis acá y volvamos a lo anterior. Estamos definiendo la clase marcador. Nosotros, lo mismo que los arquitectos, tenemos una etapa que es de diseño o bosquejo, nuestro borrador. Entonces tenemos que utilizar instrumentos rápidos. Entonces, esto interno, que son sus atributos, los voy a encapsular. Van a ser privados, no van a ser visibles. Por tanto, su ámbito de visibilidad de la marca va a ser privado, privado, privado. ¿Sí? Para ver su estado, ¿quién va a ver el estado? El usuario, ¿no? Entonces, eso va a ser público. Por lo general, no siempre, por lo general, el comportamiento es público, pero hay ocasiones en que es privado. Y la siguiente clase vamos a ver en qué ocasiones es privado. Comprar también va a ser público. Materializar. ¿Quién va a materializar un marcador? Nosotros, no el mismo marcador, por tanto es público. A eso se refiere. Ahora, cerraremos la idea de definición del método. El ámbito de visibilidad está entendido, espero. Si es que no está entendido, pregúntenme que voy a volver a explicar. No me pesa explicar. Lo hago con mucho gusto. Bien. Entonces, chicos, vean acá. Es tan importante tener claro cuál es la firma del método. La firma del método está compuesta por estos tres elementos. La salida, el nombre siempre debe ser algo que indica acción. ¿Qué estás haciendo? Porque el método define comportamiento. ¿Y qué necesitas? ¿No? Aquí la entrada es ¿qué necesitas? A ver, vamos a ver ejemplos. Y para ver también este tipo del método que vamos a hacer por acá un paréntesis, ¿sí? En relación al tipo del método, voy a pensar en qué representa. Representa mi salida. ¿Cuál es el resultado que voy a entregar? ¿No? ¿Qué características va a tener? Eso se refiere. Y ya les decía, si hablamos de características, estamos hablando de datos. Entonces, ¿qué características tiene el tipo del método? Pues el método devuelve un valor, ¿sí? Si quieren, retorna, por eso viene el return, un valor o nada, ¿sí? Es ahí donde los que fueron formados en programación estructurada van a tener una mejor comprensión. Se llama función cuando devuelve un valor. Se llama procedimiento cuando no retorna ningún valor. Cero de valor, ¿no? No retorna nada, ¿no? Hace algo, pero no devuelve nada. Por tanto,
El tipo del método representa características, resultados, ¿no? Esas características. Si va a devolver un valor, va a devolver un dato, ¿no? ¿Cómo puede ser ese dato? Ese dato puede ser, puedo devolver un int, puedo devolver un char, puedo devolver ¿qué cosas, chicos? Un boolean y así. Float, cualquier tipo de datos primitivo puedo devolver. O nada. Cuando no devuelvo nada es un void. Y si devuelvo un valor, y aquí estoy devolviendo un valor, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Y aquí el void no devuelve nada. Y si ustedes dicen que van a devolver algo, la última instrucción es un return, ¿no? Entonces, ese es el tipo del método. Siempre va relacionado con la salida. Ahora, entre paréntesis, lo que definimos como parámetros, ¿sí? Los parámetros tienen también un tipo, ¿no? El tipo de los parámetros. ¿Cuál puede ser? Puede ser un integer, puede ser un float, puede ser un char, puede ser un string, puede ser un boolean, ¿sí? Puede ser cualquiera de ellos. Pero acá no tengo un void. Entonces aquí tienes que tener bien en cuenta las características. Entonces, características, como les había dicho, son los tipos de datos. ¿Ya? ¿Hasta ahí está entendido? Entonces, cuando estamos en tiempo de diseño, lo que definimos es la firma, lo que definimos es la cabecita. Acá estamos diseñando mi marcador. Entonces, lo primero que voy a hacer pensar a mi cerebro es cuál va a ser la salida, ¿no? Como producto de comprar, ¿qué me va a obtener, ¿no? ¿Qué me va a dar como valor? Quizás no es tan fácil. A ver estado. Aquí tengo que pensar, ¿cómo va a ser mi estado del marcador? Si está en buen estado o mal estado. Si son dos valores posibles, entonces yo devolveré un boolean, ¿no? True si está en buen estado y false si no. ¿Y qué necesito para eso? Pues el marcador con el que estoy trabajando. De afuera no necesito nada. ¿Entendieron? Vamos a hacer otro ejemplito. Un ejemplo de definición 2. ¿Ya? Un ejemplo 2 de definición. El marcador era es algo concreto. Lo puedo ver, percibir, tocar. Díganme ahora, voy a definir fracción. Por ejemplo, un medio es una fracción, 3/4 es una fracción, 8/5 es una fracción, 16/4 es una fracción, ¿no? Esas son fracciones. ¿Qué es fracción, chicos? ¿Es un objeto, un concepto, una idea? ¿Qué es fracción? Objeto. Concepto. Es un concepto. Entonces, ¿y de qué voy a hablar? De todas las fracciones matemáticas. Yo quiero una clase de fracción. Entonces acá me pregunto, ¿qué características, qué datos tiene que me interesa? Entonces, toda fracción se define por un numerador y un denominador. Entonces, el contexto, ¿no? En el contexto matemático, yo puedo dar el nombre completo y de hecho sí es conveniente dar el nombre completo, ¿no? Entonces, por buenas prácticas no hay que sacrificar legibilidad versus ahorrar de caracteres para escribir. Entonces, toda fracción tiene su numerador, tiene su denominador. ¿Sí? Y hay que ser específicos, ¿no? No solamente mencionar de qué tipo, con qué voy a representar ese numerador, ese denominador, pues es de tipo entero. ¿Sí? ¿Qué más tiene? No tiene nada más. Entonces lo voy a encapsular, ¿no?
Otros no tienen que acceder a su circuito interno por las razones obvias que ustedes conocen. No sé por qué el control no les dan con un manual que les dicen unir el cable azul con el amarillo. ¿Por qué no? ¿Por qué, chicos? Porque esa función ya está estructurada y tiene que estar protegida para que el usuario no la altere y arruine la función interna. Por supuesto, protección. Excelente. Entonces, vean todo lo que haya en su entorno, todo lo que conocen, tienen años de experiencia. La mayoría de ustedes está sobre los 15 años de vida de experiencia. Eso es fundamental. Entonces, nosotros estamos aprendiendo de que por el principio de encapsulación, estos circuitos internos, que son los atributos, deben estar protegidos. Yo quiero poder crear fracciones, por tanto digo, voy a tener un constructor, y los constructores son un tipo especial de método, tienen el mismo nombre, ¿no? Y este constructor lo va a poder utilizar otros programas, ¿no? No solo la fracción, entonces, por tanto, va a ser público. Ahora, para crear, porque el constructor, esa es otra idea que les manifiesto, tiene la misión de materializar, de crear una fracción. Y para crear una fracción yo tengo que saber qué tipo de fracción voy a crear. Por defecto yo puedo crear 0 en el numerador y en el denominador 1, ¿no? Porque si denominador pongo 0 por este contexto matemático, me van a decir, el sigue legal, me van a dar un copacho, no hay denominador 0, me van a decir. Entonces, puede ser que yo necesite crear este tipo de fracciones por defecto. Entonces, por defecto, no me avises nada, ¿no? Entonces, ahí está. Pero yo quiero crear la fracción 8/5. Sé cuánto es el numerador, sé cuánto es el denominador. Entonces, en esas circunstancias, voy a tener un constructor que está esperando un valor para el numerador y un valor para el denominador, ¿no? Con estos valores voy a dar inicio. Eso en relación a los constructores. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas fracciones, no? Esto puedo simplificar. Mitad le saco y esto es 8. Mitad de 4 es 2, ¿no? Puedo seguir sacando mitades, va a ser 4 y aquí va a ser 1, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Tarea, ¿no? Comportamiento. ¿Qué le vamos a enseñar? Porque aquí le estás enseñando a hacer algo a esta fracción. Le vamos a enseñar a simplificar. Fíjense, los nombres de los métodos siempre dan la idea de tarea. ¿Qué tarea vamos a enseñarle a hacer? Simplificar. ¿Qué también podemos hacer? Puedo sumar fracciones. Y puedo enseñarle a hacer muchas cosas. En realidad, al definir una clase, estás también con la capacidad de definir un nuevo tipo de datos. Bien, en este momento de diseño, yo voy a definir la firma de este método. Acá se pone la firma. Recuerden, ¿qué elementos tiene la firma? Para empezar, su ámbito de visibilidad, ¿no? Va a ser público. Pero simplificar. ¿Cuál es el resultado de simplificar? A ver, en cámara lenta, 16/4. Sacándole mitades, tengo 8 en el numerador y en el denominador tengo 2. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? El valor de 16 del numerador ya no es 16, va a ser 8. El valor de 4 en el denominador ya no es 4, es 2. ¿Qué ha pasado, chicos? Ha habido un cambio de estado, ¿no? Hay un cambio en la acción de simplificar, pero es un cambio interno. Cuando esto ocurre, el resultado de cambios internos no devuelven nada hacia afuera, es de tipo void, ¿ya? Porque sí hay un cambio interno, ¿sí? Ya no es este valor. Ahora, este concepto es fundamental y ahí van a ver magia en sus controles de televisión. A ver, al mediodía encendemos la mayoría el televisor, ¿no?
Y si estamos un poco alejados, ¿qué decimos? Aumentar de volumen, ¿no? Entonces, cuando encendemos, no es que siempre va a empezar con volumen cero, ¿no? Se mantiene en un estado anterior. Y ese estado puede cambiar, de hecho, cambia ese estado. Bien, disculpen. Entonces, hay un cambio de estado. Vamos a continuar. Para simplificar, ¿qué necesito? Y aquí lo que yo voy a necesitar es un valor de afuera o lo que tengo voy a utilizar. Pues lo que tengo, por tanto, no necesito nada. Esto de los parámetros, fíjense, en el algoritmo es ¿qué necesito? ¿Qué necesito para simplificar? Pues no necesito nada. ¿Sí? Bien. Disculpas, ha habido algo acá. Bien, entonces esta idea quiero que se mantenga, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer el ejercicio de sumar y vamos a hacer algo mecánico y la siguiente clase vamos a ponernos a pensar si eso es cierto. ¿Cuál es el resultado de sumar, por ejemplo, 1/2 con 3/4, chicos? Igual que voy a obtener un valor en el numerador y un valor en el denominador. ¿Qué es esto, chicos? ¿Cuál es el resultado de sumar dos fracciones? Una fracción. Excelente. Aquí es intuitivo. El resultado de sumar dos fracciones es una fracción. Vamos a hacer mecánico las cosas y en la próxima clase vamos a enfatizar si hemos hecho bien o no. Ahora, ¿qué necesito para sumar dos fracciones? Chicos, ¿qué necesito? Fracciones. Fracciones. Necesito dos fracciones. Entonces aquí necesito la fracción 1. Hola, tía Ros. Necesito la fracción 1 y necesito la fracción 2. ¿Quién es la fracción 1? Es 1/2. ¿Quién es la fracción 2? Es 3/4. Y estaría definiendo mi firma. Sin embargo, vamos a ser críticos la próxima clase. ¿Ya? Vamos a ver que esto no es tan sencillo. Hay que tomar en cuenta algunos otros elementos. Muy bien, queridos jóvenes. Esta es nuestra primera clase. Voy a dejar de grabar.